Y comenzamos ya esta segunda parte de la mañana informativa con un tema muy importante, no solo acá en nuestro país, sino que también que ha generado controversia en el mundo. Pero si nos concentramos en Chile, por medio de un oficio, la Corte Suprema valoró que la reforma al sistema de adopciones considere la opción homoparental y lesbomaternal, cuestionando así las indicaciones presentadas por la UDI, que de preferencia toman a familias con padre y madre si así lo pide el menor de edad. Queremos profundizar sobre esta situación y estamos con Carolina Riveros, académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días. A ver, vamos analizando poco a poco lo que es esta indicación, este informe. ¿Qué es lo que se establece hoy en la ley? A ver, pensemos que esta es una reforma que viene desde hace mucho tiempo. El primer boletín es de 2013, por lo tanto tenemos un sinnúmero de indicaciones y opiniones en este sentido. Actualmente no se está discutiendo el hecho de que cualquier familia, sin prevalencia de una u otra, pueda adoptar a un niño que está en determinadas causales que las establece la ley. ¿Ya? ¿Y qué ocurre con este informe que entrega la Corte Suprema? Que es un informe bastante sustancioso, porque no solo se refiere a este punto específico en torno al artículo 11 o el artículo 21 referido a esta preferencia, si es que el niño dijese padre o madre, que quiere criarse con padre o madre, ¿ya? En ese sentido, la Corte indica que esta preferencia sería atentatoria contra el artículo 19, es decir, 19 número 2, la igualdad, y contra normas de la Convención del Niño, artículo 2. Y en ese sentido es bien interesante considerar la situación en particular, porque se dice que el niño debe ser oído y en ese contexto podría él aparentemente referirse a este tema. La pregunta es, ¿cómo podríamos nosotros saber que el niño efectivamente se va a referirse a este tema? Es bastante artificial la situación. A ver, pero ajeno que el niño opte o no por referirse al tema, uno podría, me imagino, solucionar eso con parte de una audiencia especial en la cual se le consulta. Sí. Pero está en las manos de un menor de edad, el cual probablemente tiene una situación compleja, porque si no estaría en una familia ideal viviendo su niñez o su adolescencia. O sea, estaría en una familia. Dejemos esto de que las familias son ideales. No, pero me refiero en una situación ideal, en la cual no tiene que estar decidiendo con quién estar, con quién quedarse. O sea, probablemente o perdió a uno de los miembros de su familia o está en una situación de... que no lo pueden cuidar. Quiero hablar de una vulnerabilidad psicológica o emocional en la cual no tiene quien lo cuide. Por ende, está en una situación en la cual puede ser adoptado. Sí. En ese escenario, ¿está en manos de ese menor el decidir su futuro? A través de decir... O sea, nos cuestionamos que a los 18 años sean capaces de decidir una carrera, la cual pueden cambiar de opinión. ¿Está en manos de ese menor decidir quién lo va a cuidar o cómo debería ser la estructura de adultos que lo va a cuidar en el futuro? No, y ese es un ejemplo de la asistemicidad que tiene esta norma en específico, porque si uno revisa las materias en derecho de familia, el niño tiene que ser, el niño, niña, adolescente tiene que ser oído. Pero es un aspecto más que el juez debe considerar. Y entonces en esta indicación, en el fondo, se le da prevalencia o se destaca, se releva algo que en el sistema de derecho de familia no es tan relevante, porque pensemos en un niño que está donde sus padres están debatiendo acerca del cuidado del menor. Tiene que ser escuchado, pero efectivamente en ese contexto donde cualquiera de los dos padres podría cuidarlo, es efectivamente tremendamente relevante o exclusivamente la opinión del menor lo más importante, no. Y entonces en este contexto tampoco podría hacerse. Cuando se habla de esta indicación, yo creo que una palabra ahí fundamental es exclusivamente. ¿Qué tan relevante o qué tanto importancia se le da a esta opinión del niño cuando hablamos de los derechos de que sea escuchado? Lo que pasa es que hay una serie de aspectos que hay que considerar. Dentro de la normativa se dice se tiene que considerar la conformidad o la disconformidad del niño respecto de la adopción. Y eso es anterior. Si uno ve, digamos, la norma es anterior. Y finalmente se destaca esto que podría ser si manifiesta la opinión. O sea, yo vuelvo al punto. Podría no manifestar esa opinión, ¿ya? Y simplemente querer ser adoptado y querer vivir en un ambiente agradable, donde se pueda desarrollar con todas sus capacidades. Por lo tanto, esto es bastante artificial, ¿ya? Reitero en ese sentido que, y además
el problema está en que si decimos que queremos que los niños sean oídos, ¿por qué tendría que ser oído respecto de un tipo de familia y no respecto de la otra? Y ahí es donde la Corte sí tiene razón, porque dice, ojo, prestémosle atención al niño, ¿ya? En el contexto, o sea, hay un juez que decide. Ahora, cuando dentro de lo que ha sido estas discusiones, estas polémicas, la Corte Suprema, en este caso, aprueba esta iniciativa, pero se le cuestiona por parte del oficialismo, en el cual se acusa de que la Corte Suprema está haciendo una defensa ideológica y valórica. Casos como estos, casos donde se está hablando de una adopción, del futuro de un niño, de quién es la persona más idónea para poder cuidarlo, ¿se tiene que dejar de lado todo lo que son los juicios ideológicos y valóricos y se tiene que apegar solo y exclusivamente a la ley? Es una pregunta difícil, pero yo creo que en esto la Corte tiene razón. O sea, acá hay argumentos jurídicos, que la Corte lo asume, y hay argumentos que son extrajurídicos, políticos, valóricos, etcétera, ¿ya? Y en ese sentido, el rechazo que hace la Corte o este cuestionamiento que hace la Corte no es que diga estamos valorando más la adopción homoparental. No, lo que dice, tengamos cuidado porque acá podría haber una infracción a nuestra Constitución, ¿ya? Y obviamente los partidos políticos cumplen un rol en eso, en defender sus ideas, y eso es legítimo. Pero la Corte Suprema está para otras instancias y en el fondo la defensa y el cumplimiento de la norma tal cual está en nuestro ordenamiento jurídico. Yo creo que hay argumentos, podríamos debatir desde otra perspectiva esto de la valoración en torno a que ser cuidado por una familia tradicional, por decirlo así, o por una familia donde hay padre o madre, digamos, es respetable, pero no necesariamente eso debe constar en nuestra ley de adopción, puesto que las normas internacionales y la norma nacional impide esa preferencia y porque en nuestra Constitución nosotros protegemos a la familia, no protegemos a una especie o clase específica de familia. Ahora, tengo entendido que en el documento que está en la Cámara Baja se determina que son dos personas sin distinción de sexo y tampoco sin distinción del tipo de relación que haya entre ambas. ¿Qué pasa con aquellas personas que son monoparentales? Mujeres u hombres que busquen poder o que... A ver, yo creo que aquí no se trata de buscar querer tener un hijo o que quieran cumplir un sueño, sino que tratar de ayudar, de darle cariño, de darle un hogar a un niño que no lo tiene. Así de básico. ¿Qué pasa con ellos en esta resolución? No, lo que pasa es que, a ver, esto se ha centrado en una cuestión muy específica, pero la norma sí contempla otras situaciones, o sea, y se ha contemplado antes, en la norma actual hay una preferencia por determinados casos, pero siempre se va a permitir, o sea, acá el foco principal de atención tiene que ser el niño, la niña, adolescente, y de acuerdo a eso tenemos que legislar. El problema es que cuando nosotros tratamos de centrarnos en quiénes van a ser los adoptantes, tenemos el conflicto. Y eso es lo que ha evidenciado la Corte Suprema. O sea, si nuestro foco de atención son los niños y el cuidado que queremos brindarle a esos niños, que no necesariamente han sido cuidados por padre o madre que actualmente no los pueden cuidar. También tenemos casos en el artículo 13 de niños que son huérfanos, claro, o niños que no tienen una afiliación determinada. Por lo tanto, no estamos pensando necesariamente en niños que han vivido en determinados núcleos familiares, ¿ya? A ver, pensemos y revisemos cuál es el proceso de adopción hoy por hoy en nuestro país. ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Cuáles son los requerimientos? Bueno, actualmente lo que se critica mucho es que el proceso de adopción es muy largo, donde los padres... Muy lento, muy extenso en tiempo. Y también lo otro que se critica mucho es que o lo que se ha considerado que antiguamente habían niños como por decir menores de 1 año que podían ser adoptados. Actualmente estamos pensando en niños que son de mayor edad, que tienen otros conflictos donde los padres requieren otras habilidades y por lo tanto lo que se busca en realidad con esta reforma es actualizar y la pregunta esencial es, ¿legislamos para hoy o legislamos para el mañana? En el sentido que las conformaciones de la familia siempre van a variar. El derecho nunca está absolutamente dispuesto o necesariamente está acorde con lo que está pasando en la sociedad. Las sociedades evolucionan mucho más rápido. Entonces nosotros tenemos que pensar que si ya nos hemos demorado tanto en legislar actualmente, hagamos una norma, hagamos una ley que permita flanquear y ser lo suficientemente útil para distintas clases de familia. A ver, si miramos un poco el ejemplo internacional, recuerdo hace aproximadamente 10 años, cuando comenzaba un poco a salir sobre la palestra esta situación de adopciones homoparentales,
en la cual justamente parejas homosexuales decían, ¿saben qué? Ok, el gran interés es por adoptar a esos niños pequeños, menores de 1 año. Pero yo no tengo problema, o nosotros no tenemos problema en que nos den tal vez prioridad para aquellos niños que son un poco mayores, que no necesariamente quieren las familias adoptar, pero que están en el sistema durante años sin poder tener la posibilidad de tener un hogar. Cuando estamos pensando siempre en el bien mejor para el niño, no en el derecho de adoptar de los padres, sino en el derecho de ser adoptados por parte de los niños. ¿Cómo tratar de pensar en una situación más positiva para esos pequeños, que les evite tener que estar en un sistema que además en nuestro país tiene tantas falencias, en los cuales pasan de una casa de acogida a otra durante años en un proceso que se les probablemente genera más daño que beneficios a que si estuvieran con una familia? No, yo creo que definitivamente con esta nueva, con estos cambios o esta reforma se acortan los plazos, se modifica el sistema y se mejora. Es un perfeccionamiento, definitivamente. Y eso también, lo que usted argumenta, nos permite decir que en el fondo necesitamos enfocarnos en el niño y tener mayor flexibilidad respecto de los adoptantes. Y también pensar y considerar que en el mundo, y los niños que no son adoptados, las familias que, entre comillas, cuidan a sus hijos, no son familias ideales. Hay muchas familias monoparentales, hay muchas familias donde los abuelos se hacen cargo de los niños. Entonces, también tenemos que tener un poco de contexto de realidad en eso. Un niño necesita hoy ser cuidado, tener cariño, tener un ámbito donde donde se pueda desarrollar, porque en el fondo estamos pensando en la sociedad de hoy, la sociedad hacia el futuro. Entonces nosotros tenemos que cuidar ahora a nuestros niños, y el hecho de que sus padres tengan tal o cual orientación sexual le preocupa a los adultos, pero a los niños que están en esa situación no les preocupa. No es un tema para los niños. Entonces, si no es un tema para los niños, ¿por qué se les va a ir a preguntar y se les va a decir, ¿usted qué prefiere? ¿Tener dos mamás, tener dos papás, tener una mamá y un papá? ¿A qué le damos preferencia? Yo creo que esa es una indicación que tiene un contexto político, pero no tiene un contexto jurídico. ¿Ya? Eso es una cuestión que es respetable de un partido político, pero que no tiene una justificación jurídica, porque a un niño pequeño, y vemos cada vez en las noticias, en Twitter, etcétera, situaciones donde los niños no saben discriminar. Si las preferencias las tenemos nosotros como adultos, nosotros generamos esas preferencias, pero niños de 4 o 5 años, y además, ¿qué relevancia va a tener preguntarle a un niño? Bueno, la ley dice en relación con su madurez y con su edad, pero además preguntarle a un niño que siempre ha sido huérfano, que siempre ha estado viviendo en estos distintos lugares, decirle, ¿usted qué prefiere? Llega a ser violento para ese niño. Ese niño lo único que quiere es un hogar, quiere tener el cariño de las personas, pero realmente, de verdad, ¿es importante que esa persona tenga una pareja heterosexual o una pareja homosexual o esté sola? ¿Realmente eso es lo relevante? Yo creo que no. Lo relevante es tener el cuidado de ese niño y que ese niño salga de ese sistema y sea cuidado por una familia, la familia que sea. Si, respecto a los niños que no son adoptados, no nos preocupamos de eso. Los niños son cuidados de la mejor manera posible y eso está bien. Un sistema judicial que tiene hoy día muchísimo trabajo, que tiene muchas veces incluso causas que están en espera por falta de manos que puedan hacer la labor. ¿Cuánto tiempo y cuán específico es lo que se le puede dar a caso? Porque estos son casos que se tienen que revisar de manera individual, sí, que muchas veces vemos como, que lamentablemente, no muchas veces, que lamentablemente hemos visto como después de una muerte de un niño, se dice, sí, es que había un tío que lo quería adoptar, pero nunca se lo permitieron porque era homosexual. O sea, ¿cuánto tiempo se le puede dar y dedicación a estos casos por parte de fiscales y de jueces que tienen en sus manos el futuro de una persona? Bueno, acá también una cuestión muy relevante que hace el informe de la Corte Suprema es que destaca la figura del curador ad litem, que en el fondo va a proteger, va a representar a este niño, niña, adolescente, y yo creo que con esa figura efectivamente podemos avanzar en los procesos y, disminuir los plazos, pero también hace una alusión importante en el sentido que en el proyecto también se le da ciertas facultades al Servicio Nacional de Menores, pero no se
no se determina muy bien cuáles son las competencias de cada cual. Entonces también en el informe de la Corte Suprema se pone atención en ese punto, se dice, bueno, si se le va a prestar, o se le van a entregar determinadas competencias al Servicio Nacional de Menores y no pueden representarlo porque lo hace el curador ad litem, por favor, fijemos bien las competencias para que no tengamos estos conflictos que en la realidad se pueden dar donde el Servicio Nacional de Menores y el curador ad litem tengan opinión diferente y que en el fondo va a hacer que el proceso sea mucho más lento. Entonces, hay posibilidades con este proyecto efectivamente de mejorar esa situación. Obviamente siempre van a haber casos que son límites y situaciones que son más complejas y que no pueden estar reguladas. Y en el fondo estos procesos y todas estas normas se regula el estándar, no el caso específico, porque no es posible, digamos. Pero yo creo que el proyecto es un buen proyecto y no nos podemos quedar con este tipo de cuestiones donde en realidad no se está discutiendo efectivamente si es el adoptante homosexual o el adoptante heterosexual. Lo que estamos discutiendo acá es el porvenir de los niños de nuestro país ahora, donde hemos tenido muchas noticias donde los niños están sufriendo y sí requieren una reacción del Estado ahora. Finalmente, abogada, cuando vemos el panorama internacional, ¿hay países que tengan una legislación la cual pudiésemos mirar, observar, adoptar, pensando en el bien de los niños? ¿Hay países que tengan un sistema que sea más expedito, que sea más rápido, que haya mostrado más efectividad en el sentido de llegar a buenos resultados? Yo creo que los procesos en general en todas las sociedades han sido relativamente similares. Primero, reconocer la igualdad de los hijos que nacen o fuera del matrimonio, luego revisar el matrimonio homosexual, el matrimonio igualitario y posteriormente considerar la adopción. En eso yo creo que uno no puede importar recetas desde el extranjero. Lo que sí tenemos que decir que tenemos que avanzar ahora porque ahora nuestros niños lo necesitan. Muy bien, Carolina Riveros, muchísimas gracias por venir a conversar con nosotros. Muy buenos días. Buenos días. Nosotros hacemos una brevísima pausa, estamos de inmediato con más, no se vaya.